Y una manera de hacerlo es lo que también leíamos el día de ayer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, que también les voy a leer, no para simplemente, entre comillas, documentar en la escritura y en la revelación lo que les estoy diciendo, sino para animarlos a que tengamos esa escucha que hoy día el Señor nos dice. Ojalá hoy escuchéis su voz, porque si no escuchamos su voz, vamos a endurecer nuestro corazón. Y entonces nosotros veíamos el día de ayer en la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, perdón, lo siguiente. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido, sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Y nosotros estamos en la prueba. Y quiero remarcar algunos pasajes de la lectura que acabamos de hacer y que corresponde al capítulo 2, versículos del 14 al 18 de la carta a los Hebreos. Se repite el 14 y por eso es que ese 14 me impactó. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice que lo que nos impide la libertad, el miedo, porque Él viene a liberarnos del miedo, dice, a la muerte, pero que afecta nuestra libertad durante toda la vida. Entonces, no solamente es el miedo a la muerte en el momento final, el miedo a la muerte el día en que de repente uno va al médico y le dice que tiene una enfermedad incurable y que ya tiene pocos días o pocas semanas y que ya no hay posibilidades tecnológicas, biomédicas para superar la dolencia o la enfermedad, sino que el miedo a la muerte es algo que afecta a toda la vida. Y entonces conviene profundizar qué significa ese miedo a la muerte y cómo eso puede dañar nuestra vida de fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y también nuestra vida de relación con otras criaturas humanas. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué significa eso? El ser humano, nosotros, no sabemos humanamente manejar las incertidumbres. Nosotros queremos tener control sobre todas las cosas. Y por eso es que las incertidumbres, lo que no controlamos, lo que no sabemos cómo va a ser en un futuro que aparece incierto, desconcertante, turbulento, produce temor. Porque nosotros queremos controlar. Incluso los que nosotros decimos y nos declaramos personas de fe. Porque nosotros queremos reinar. Nosotros en realidad no dejamos que el Señor reine totalmente. Somos en realidad como Herodes. Claro, Herodes el extremo, todo que se cree Dios, rechaza a Dios. Ese sería un ateo poderoso en este mundo, como algunas personas creen y viven así. Pero hay otros Herodes, diríamos, con menos poder y que quieren hacer compatible
y que impiden también el reinado pleno del Señor. Y hacen una división entre las cosas pasajeras, temporales y las cosas de Dios, y se reservan algunos espacios para su gobierno, su decisión, su acción. No se abandonan totalmente en el Señor. La muerte justamente nos asusta por eso, porque ante el evento de la muerte nosotros perdemos el control. No solo porque no sabemos qué día va a sobrevenir, sino porque en ese momento sabemos que ya no tenemos, nosotros no podemos hacer nada, nomás podemos confiar en la tecnología, en la ciencia, en la medicina, pero no tenemos control. Pero eso por extensión se produce a ese deseo de control que tenemos supuestamente cuando somos fuertes, jóvenes, sanos, o cuando no estamos desahuciados. Y la realidad compleja de este año 2021 nos debe de servir para mostrar y examinar esos temores que tenemos. Si tememos al contagio, tememos contagiar a nuestros seres queridos, tememos experimentar el dolor, el sufrimiento. Porque esos temores son consecuencias del temor a la muerte. Porque en el fondo son el temor a no controlar. En realidad el temor a no ser Dios. En realidad es la desconfianza de Dios. Porque si nosotros realmente tenemos una fe viva, nos reconocemos como hijos de Dios, herederos, como el Hijo único, que participamos de vida divina, entonces nuestros miedos tendrían que desaparecer. Pero como nuestros miedos no desaparecen, nosotros podemos darnos cuenta que nos falta convertirnos. Y el desafío ante las incertidumbres que este tiempo pone sobre nosotros, ante nosotros, tiene que ser un desafío, una prueba para crecer en la fe, no para disminuir en nuestra fe. Y una forma es examinarnos en nuestros miedos. Y examinarnos en qué tanto desapego tenemos de las cosas pasajeras. Porque de otra manera nosotros vamos a ser arrastrados. Así intelectualmente creamos que vamos a ponernos por encima, pero la turbulencia nos va a arrastrar. Y entonces vemos que el desafío, como decíamos al inicio, es vigilar y crecer en nuestra fe. Pero nosotros para crecer en la fe tenemos que hacer un trabajo, nos dice el Señor. La fe, comentábamos cuando hablábamos de la esperanza, es como esa mujer hacendosa, esa esposa hacendosa. Hay que hacer un trabajo. Y nosotros muchas veces no hacemos ese trabajo. Y ese trabajo es, en primer lugar, la oración. Y la oración, en primer lugar, es escuchar al Señor. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Y eso también nos pasa a nosotros. Y por esa razón es tan importante comprender que lo que impide que nosotros podamos vencer esos miedos y examinar nuestra fe son los apegos y la superficialidad. Es decir, concentrarnos únicamente en lo pasajero, en el flujo, en lo líquido, en el mar, diríamos, y no en lo sólido, no en la roca firme en la que tendríamos que sustentarnos, que es Jesucristo, nuestro Señor, vencedor de la muerte, vencedor del mundo. Y esa superficialidad se ve agravada por esta posverdad, por estos opinólogos y esa multiplicidad de comentarios, de pareceres múltiples y diversos. Y es Jesucristo, es el Evangelio, es la verdad, la respuesta a todos los anhelos de nuestro corazón.
Ayer veíamos en el Evangelio, capítulo 1 de San Marcos, que Jesús luego de salir de la sinagoga va a la casa de Pedro y de Andrés, cura a la mujer, a la esposa de Pedro que estaba con fiebre y en cama, y luego le llevan a todos los del pueblo y los cura. Y dice, cura a todos. Es que Jesucristo tiene el poder de curar todo y a todos, no solo enfermedades, todos los problemas, todas las dificultades, todos nuestros temores, todas nuestras incertidumbres, no hay otro. Y nuevamente, nosotros estamos viviendo un tiempo de prueba. Y eso es lo que tiene que ser probado. Y nosotros remontaremos ese desafío si crecemos en una fe de ese tipo. Y somos capaces de vivir conforme y coherentemente, con una esperanza firme y dar testimonios de caridad ardiente, y ayudar a nuestros hermanos. Entonces nos levantaremos como la suegra de Pedro y serviremos a nuestros hermanos. Pero si no, quedaremos postrados en cama, paralíticos, inactivos, sin capacidad de dar testimonio. De otro lado, esa superficialidad, esa vanidad, esa vanagloria, que es la soberbia, porque los padres del desierto también nos enseñan que la soberbia tiene una madre, y la madre de la soberbia es la vanagloria, es decir, preocuparnos más de las opiniones de los demás, de las aprobaciones de otras criaturas humanas, nuestros propios juicios, que el juicio de Dios. E inclusive nosotros dedicarnos a juzgar a los demás y no tener nuestros ojos puestos en el Señor, que es el único juez y Señor de la historia. Pero esa superficialidad, además, y esa soberbia que daña nuestra fe, se ve incrementada cuando en medio de todas estas circunstancias de opiniones múltiples, caemos nosotros en la idea equivocada de que creemos que nosotros somos nuestros jueces supremos y que nuestra opinión y nuestra razón es el juez último. Y entonces no aceptamos las enseñanzas de la Iglesia, del magisterio ordinario y bimilenario de la Iglesia, y dentro y fuera de la Iglesia nos queremos ser eco de novedades, de supuestas interpretaciones ingeniosas, supuestamente más, entre comillas, abarcativas, más inclusivas, pero que cuestionan la revelación. Y entonces nosotros por eso necesitamos saber que las verdades en las que se sustenta nuestra fe no son meros acuerdos ni convenciones humanas, sino son reveladas por Dios mismo. Y por eso es que es necesario escuchar su voz. Por eso es que necesitamos la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, como fundamentos de la revelación. Con otro grupo de hermanos, hace algunas semanas, algunos días, veíamos el tema de la revelación a raíz de la constitución dogmática Dei Verbum y la importancia fundamental y capital que tiene para que nosotros comprendamos que los católicos no somos partidarios del libre examen, de que cada quien opina y a mí me parece, sino que sabemos que la tradición y la Sagrada Escritura tienen una misma fuente y llegan a un mismo fin, porque todos vienen de Dios. Y de otro lado, y con esto quisiera comentar cómo enfrentar estos desafíos con un último punto, darnos cuenta que nuestra libertad, que es don de Dios y que el Señor no nos va a retirar, inclusive a costo de que lo neguemos y lo rechacemos, requiere la obediencia de la fe, porque esa prueba de fe es prueba de obediencia de fe. No solo la fe no es algo meramente intelectual, de recitar el credo y reconocer los dogmas de la Iglesia,
sino la fe es obediencia cotidiana, para que se haga no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque lo que ocurrió en Masá y Meribá fue la rebeldía, se rebelaron contra Dios. Y lo que endurece el corazón no solo es el pecado, sino justamente esa, entre comillas, soberbia, esa libertad malentendida de creer que nosotros y nuestros planes y nuestros proyectos son mejores para que encontremos la felicidad y la vida que el plan revelado en plenitud en Jesucristo.